Saludo con mucho cariño a todos nuestros hermanos católicos que nos siguen a través de las plataformas digitales en esta aventura de la reflexión de la palabra de Dios que domingo a domingo en este tiempo de Cuaresma hemos ido realizando. Hoy quiero hacer un comentario acerca de este episodio que sucedió en la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Y leído desde luego todo esto en el contexto de el quinto domingo del tiempo de la Cuaresma. Jesús ha estado en el Monte de los Olivos. Los comentaristas ellos dicen que cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, recordemos que Jesús es Galileo y él vive en Galilea, y de Galilea a Jerusalén, la capital, al lugar de las fiestas y de manera especial de la visita al templo, esta ida a Jerusalén requiere aproximadamente de entre 3 y 4 días de camino, según el paso y según los peregrinos. Entonces Jesús va a la ciudad de Jerusalén y a visitar el templo, a ver la ciudad, a encontrarse con Dios en este magnífico lugar, y desde luego que para descansar, dicen los especialistas que un lugar habitual del descanso de Jesús y un lugar donde él podía estar con sus discípulos de una manera muy tranquila era precisamente el huerto de los olivos o el monte de los olivos. Y por eso después lo vamos a encontrar aquel jueves santo, lo vamos a encontrar orando con sus discípulos. Entonces este lugar habitual. Entonces Jesús ahí duerme, descansa, y después se presenta en el templo, donde la multitud se le acercaba para platicar con él y preguntarle. Indudablemente que estamos aquí en el contexto de una fiesta, y por eso hay gente en el templo, por eso hay una multitud que lo sigue, además de que, pues, aunque no sea alguna fiesta, el templo siempre tenía gente. Y después viene un episodio, muy interesante. Una mujer que ha sido encontrada en pleno acto de adulterio, y se la llevan a Jesús. Indudablemente que para Jesús esto es una trampa, porque la ley de Moisés es muy clara. Ya sabemos que una persona que comete adulterio, ya sabemos cuál es su castigo. Que la persona sea sacada de la ciudad, sea sacada del pueblo, sea llevada afuera y sea apedreada hasta que muera. Eso dice la ley de Moisés. Y si esta mujer, cuyo nombre no se dice, entonces quiere decir que cuando el nombre de una persona no se dice, esta enseñanza es válida para todos los tiempos, y quiere decir que la situación, el comentario que Jesús va a hacer sobre ella es válido para todos los tiempos. Entonces le presentan a Jesús una mujer que ha sido encontrada en pleno adulterio, y se la presentan a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Dice: Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Esto, ¿tú qué dices?, significa que Jesús está por encima de la ley de Moisés. Si ya tenemos la ley de Moisés, entonces ¿por qué no aplicarla? Eso significa que la palabra de Jesús está desde luego por encima de la ley de Moisés y la aclara o la aprueba o la rechaza. Si Jesús rechaza la ley de Moisés, entonces va en contra de la ley y de la tradición de su pueblo, y puede ser Jesús ejecutado, puede ser tratado mal porque no obedece a la ley de Moisés. Y si Jesús dice que le apliquen la ley de Moisés y que la maten, entonces indudablemente que le van a decir: tú
tú que predicas y proclamas el amor y el perdón, ¿por qué pides que matemos a esta mujer? Por eso, esta situación es una trampa para Jesús. Y como Jesús, siempre que se le interpreta acerca de la ley y de la Biblia, Jesús realmente es un experto, es un maestro, es muy original en su interpretación de la ley, en su manera de vivirla, de aplicarla a los demás. Y por eso la actitud de Jesús es: ¿qué hacemos con esta mujer? Es una pecadora. ¿La matamos? ¿La dejamos libre? Y Jesús toma una vía alterna. Y la vía alterna es ir al corazón de la gente, ir al corazón del juez, a los que la estaban juzgando, a los que la estaban acusando. Entonces la actitud de Jesús es: aquel que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¿Por qué esta respuesta de Jesús? Hay que recordar que en el caso de que una persona haya sido encontrada culpable, los acusadores eran los primeros que tiraban la piedra. Y después de esta primera piedra venía una lluvia de piedras sobre la persona hasta que no la dejaban tendida en el piso, sin vida, y entonces su tumba era un montón de piedras sobre su cuerpo. Y por eso dice Jesús: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y Jesús se agachó a escribir en el piso. ¿Qué escribió Jesús? No lo sabemos. Solamente sabemos que Él se agachó para escribir. Y una vez que Jesús se endereza, entonces no hay acusadores. Se habían ido uno por uno, empezando por los más viejos. Eso significa que su conciencia estaba más cargada de pecado, porque Jesús dijo: aquel que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Aquellos que tenían la conciencia más llena de pecado fueron los primeros en retirarse en aquel momento. Hasta que Jesús se queda frente a la mujer, sola. Y la pregunta de Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y luego Jesús culmina este relato con estas palabras magistrales: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, si la ley de Moisés no te condena, si los jefes de tu pueblo, que son los que aplicaban la ley, no te han condenado, dice Jesús: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Aquí esta actitud de Jesús realmente es muy interesante, porque Él recurre a la conciencia, es decir, ya en otro momento Jesús había recurrido a la conciencia de la gente para decir: ¿cómo puedes tú juzgar a una persona llevando una viga en tu ojo y no viendo la paja? Y Jesús había invitado a una autocrítica. Antes de juzgar a los demás, hay que tener una autocrítica respecto de la propia situación humana y de una situación frente a Dios. Por eso, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y luego las palabras de Jesús: vete y no vuelvas a pecar. Es decir, Jesús, en términos sacramentales diríamos, Jesús, después de ver el pecado de la mujer, después de mirar toda la reacción, Jesús le da la penitencia quizá más larga y la más difícil a la mujer: no vuelvas a pecar. No solamente le dice: no vuelvas a cometer adulterio, sino le dice: no vuelvas a pecar. Y entonces Jesús de esa manera supera la trampa que le habían puesto los judíos para condenarle. Jesús de esa manera salva su doctrina de amor que él había predicado y de misericordia. Jesús no deja de juzgar al hombre, pero desde su conciencia. Y entonces tenemos que todo eso trae como resultado la preservación de la vida.
Por eso estamos en el quinto domingo del tiempo de la Cuaresma y hemos avanzado ya de una manera muy hermosa, muy paulativa. La primera semana, la superación de las tentaciones que nos proponía. La segunda semana había que ponerse el vestido nuevo de la fiesta. La tercera semana nos invitaba a dar frutos. Esta cuarta semana pasada, la palabra de Dios nos invitó a que cada uno de nosotros volviéramos a la casa del Padre. Y ahora nos dice que Dios nos perdona. Él nos perdona y que Él no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Y ya esto es un preludio enorme de lo que va a ser la entrega de Jesús en la cruz, que es para juicio del pecado, del maligno, pero es para salvar al hombre. Por eso, en esta semana, quisiera invitar a todos ustedes, hermanos católicos, nuevamente a que nos acerquemos a una confesión sacramental. Es un momento muy oportuno. Encontraremos el perdón y la misericordia del Señor con esas palabras tan alentadoras. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. El perdón de los pecados nos renueva y nos da una oportunidad de vida. Perdonar es dar una nueva oportunidad de vida, como hoy nos lo muestra Jesús precisamente en el Evangelio. Quinta semana, la semana del perdón. Quinta semana, una renovación total y una vuelta a la vida, como será después la Pascua en su fase terminal, en su fase en flor, en su fase florida. Pues a todos ustedes mucho ánimo, a todos ustedes mucha alegría para recibir el perdón de Dios que renueva y que da la vida en plenitud.